Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva emisión del canal Radio Cambio de Realidad. Mi nombre es Ruth Morales y todo lo que yo hago lo pueden ver en cambioderealidad.com. También tengo presencia en el Facebook por medio de la página Cambio de Realidad, también la página del Dinero Emocional y mi perfil Ruth Morales. Bueno, esta emisión de hoy es la continuación de las dos anteriores que se llaman mutación de conceptos, la toma de decisiones, y la segunda sería en medio de la mutación de conceptos, y la tercera es la de hoy, en la que voy a hablar de la repetición de patrones, de parar el patrón, que es lo mismo que decir parar el tiempo. A riesgo de ser repetitiva y pesada, tengo que recordar que todas estas emisiones, todas estas transmisiones e información que doy, están dirigidas a personas que ya llevan tiempo siguiendo lo que yo digo, que han hecho quizás pues el encuentro del no tiempo, tanto sea a nivel presencial como online, o que no pudieron asistir a ninguno de los dos y lo han adquirido en la tienda Cambio de Realidad, en el paquetito que pone comprender el no tiempo para anular causa-efecto. Bueno, realmente esto no quiere decir que si no has hecho nada de esto no puedas entender o no puedas seguir la línea de lo que yo hago. Sí que se puede, por supuesto, pero realmente esto es como una continuación, es un flujo de percepción, vamos a llamarlo información para entendernos, que tiene pues su coherencia, y puede ser que te falten piezas, pero no pasa nada porque yo soy la primera que digo desde la percepción cambio de realidad que no hay un proceso, que no hay un antes y un después para hacer algo, quiero decir, para percibir, para poder comprender. Pero claro, yo tengo que hablar de lo que yo hago, y cuando estoy transmitiendo algo hago referencia muchas veces a lo que yo ya he comentado en dichos encuentros, en dichos seminarios, y puede ser que por ahí alguno se pierda. De cualquier manera, en cambioderealidad.com, como todos pueden comprobar, hay mucho material a modo de vídeos, audios, escritos, en donde se repiten las cosas, donde doy mucho, aunque parezca que está inconexo una información con otra, todo tiene una conexión. También en mi presencia en el Facebook pues hago publicaciones que parece que se pierden, pero que no se pierden, porque luego las iré recopilando en el blog adosado a Cambio de Realidad, que es el blog de Rebeca. Bueno, todo este precalentamiento y esta explicación es para estas personas que van llegando nuevas, y por respeto y deferencia a ellas. Para poder oír esta emisión de hoy, para poder entenderla, se ha debido oír las dos anteriores que tienen que ver con esta. La primera es la mutación de conceptos, toma de decisiones, y la segunda es en medio de la mutación de conceptos. Bueno, ya lo he dicho antes. Comenzamos. He dicho que un concepto es una manera de yo referirme a todo lo que nosotros conocemos, lo que llamamos como alma, ser. Realmente el concepto en sí es la obra de teatro, desplegado en muchos conceptos. Para que algo exista, tiene que existir el concepto. Para que yo crea en algo, tiene que existir el concepto. El ejemplo es, por ejemplo, tanto si digo que creo en Dios como si digo que no creo en Dios, es lo mismo. ¿Por qué? Porque las dos creencias no serían posibles, no existirían, si no existiera el concepto de Dios, la idea de Dios. Por lo tanto, Dios es un concepto también. Y como estamos hablando de la mutación de conceptos y no de trascender conceptos, el concepto siempre muta,
cambia, se camufla, siempre con una sensación o un sabor de evolución. ¿Por qué sentimos que evolucionamos? Pues porque el concepto origen de esta obra de teatro, de esta realidad nuestra, es el bien y el mal. Por lo tanto, cada vez que un concepto muta, sentimos que hay una evolución. También puede ser al revés, puede mutar un concepto y estar sintiendo que no hay una evolución, que vamos muy mal. Pero en el mismo concepto viene la solución a ese mal, y esa solución la vivimos como evolución. Porque el concepto mismo trae el pro y el contra, la creencia A y la creencia que contradice la A. Ejemplo, lo acabo de decir, el concepto Dios trae consigo la creencia en Dios y la no creencia en Dios. Es lo mismo. Entonces podemos creer en Dios y vamos a imaginar que estemos representando en un marco temporal de X siglos en donde se cree en Dios con todas sus manifestaciones diferentes a modo de religiones, y luego la no creencia en Dios, la negación de Dios. ¿Cómo se vivió eso? Como una evolución realmente. Y el que consideró que Dios no existía fue un genio, fue un filósofo, fue una persona abierta de mente, fue una libre pensadora, con respecto a quien todavía estaba en la creencia de Dios. Pero están los dos en el mismo escenario, en el mismo guión. Son el producto del mismo concepto. Y recordando lo que dije en la anterior emisión, los personajes de la obra no somos sino la obra representándose a sí misma. Las personas, los hombres y las mujeres, somos el concepto experimentándose a sí mismo. El uno experimentándose en millones de vehículos. Por lo tanto, el entender esto es trascender el concepto. Como esto no se entiende por lógica pura y dura, no se puede entender porque eres tú mismo, el concepto eres tú mismo, lo que hace el concepto es mutar con los mismos vehículos y los mismos elementos, pero con otras creencias. Ejemplo, el concepto de Dios daba lugar a las creencias pues, de ¿creo en Dios o no creo en Dios? Vale, a lo mejor dio lugar a otras, también a filosofías en los que Dios sí, Dios no. Me da igual, no me voy a meter en eso. El concepto de Dios, como está quedando como caduco en estos tiempos, muta, porque de eso es de lo que estoy hablando en esta serie de emisiones de radio, en la mutación de conceptos. ¿Cómo ha mutado este concepto? ¿O cómo está mutando este concepto? Hemos cambiado la palabra Dios por universo. Hemos cambiado la palabra Dios por universo. Claro, quien haya cambiado la palabra Dios por universo, realmente está haciendo lo mismo, está creyendo en Dios, pero no lo sabe. ¿Por qué? Porque el concepto universo parece más amplio, parece libre, te da la responsabilidad a ti, tú eres la esencia, tú eres un ser importante en el universo. Eres único en el universo, pero al mismo tiempo eres parte del todo. Ya has dejado a Dios aparte. Pero desde la percepción, cuando te sitúas por encima del concepto, cuando lo has trascendido, ves que universo es lo mismo que Dios. Son los mismos personajes representando otro acto en la mutación de dicho concepto. Entonces, estamos, como dije en la anterior emisión, estamos en un momento de mutación de conceptos. ¿Esta mutación se da en un año, en un mes? No, se da en un marco temporal muy amplio,
muy amplio. Digamos que nosotros estamos oyendo un dial de una radio, de una emisora de radio. Queremos cambiar al siguiente dial. En ese momento de cambio hay una distorsión donde no pillas un dial, realmente sí pillas algo, pero no suena bien lo que estás pillando. Entonces estamos en ese momento. Y ese momento no es un nanosegundo para la experiencia horizontal, para nuestra experiencia. Realmente ese momento se puede experimentar en marcos temporales muy amplios, incluso pueden ser siglos. Vale, incluso pueden ser siglos. En este caso, pues no lo sé, son muchos años. Pero estamos ahora en el 2016 y muchas personas están experimentando esta mutación de conceptos. ¿Cómo se experimenta? Con malestares, en el sentido de que faltan puntos de referencia. Cuando un concepto está emitiendo, esa emisora está emitiendo al 100%, realmente una persona que esté experimentando un vehículo de ese concepto está al 100% experimentándose a sí mismo. Eso no significa que le vaya bien o que le vaya mal. Significa que no está en una distorsión, ni se lo plantea, porque tiene puntos de referencia, que es el mismo concepto. Quiero decir, es un actor de la obra que está perfectamente estructurada y con su guión perfecto. Pero al encontrarnos en un momento de transición, de mutación de conceptos, faltan puntos de referencia. Hay los puntos de referencia del anterior concepto, es decir, de cómo emitía el concepto anterior, más el concepto nuevo, que es la nueva emisora, la nueva vida que va a haber. Y esto, con el ejemplo que he tomado antes, que es sobre Dios, es como muchas personas religiosas que creían en Dios, pero en el Dios de la religión, incluso gente que no era religiosa y creían en un Dios, ya han cambiado la creencia dentro del mismo concepto, ya han entrado en el bucle de la mutación y están hablando de universo. El universo me da lo que necesito, el universo conspira para que yo tenga lo que necesito, el universo me entiende. El universo somos todos. Entonces, esa persona ya cambió, ya tomó el nuevo dial. Ese es el nuevo dial. Vale, en cambio, yo me dirijo a las personas que aún no o que nunca tomarán ninguna emisora. Ni la anterior, porque ya la dejaron, es imposible volver atrás, en este caso, y no tomarán las nuevas tampoco corrientes del nuevo, de la nueva vida, de la nueva realidad, del nuevo paradigma social, económico, político, de la nueva realidad que se está montando, que no es sino, repito, por favor, sé que repito mucho, pero porque se nos va la cabeza otra vez a la interpretación errónea. Este nuevo concepto, esta nueva realidad, no es una evolución, no es una nueva conciencia, es la mutación del concepto anterior, haciéndose realidad ya. ¿Quiénes están ahí? Pues quienes se sienten totalmente, afines, son la programación misma del concepto, es el concepto pariéndose a sí mismo. Vale. Entonces, para situarnos donde estamos, vamos a hablar de los patrones. ¿Qué es un patrón? Vale, todos hemos oído hablar de que la vida es un patrón que se repite. Y es así, lo que pasa es que se repite con camuflajes diferentes. Acabo de decirlo, y si no lo han visto, vuelvan a oír cuando esto esté grabado lo que acabo de decir.
El patrón del concepto de Dios se repite ahora con el universo. Es el mismo patrón, con elementos diferentes porque las creencias traen características diferentes. Quienes han asistido a mis encuentros del no tiempo saben que todo es concepto, creencia, acuerdos. Por ejemplo, concepto, Dios, creencia, la creencia en Dios. El acuerdo es la religión. No hay un montón de religiones. ¿Qué más da? Y son producto de la creencia de creer en Dios. Pero no se ha trascendido el concepto. Porque desde que trasciendes el concepto se eliminan las creencias y los acuerdos. Otro ejemplo, con el universo, como el concepto Dios está mutando y ha mutado, ahora se llama universo, se ha cambiado la palabra. La creencia ha cambiado, es la misma, pero cambia el elemento, cambian los acuerdos. ¿Y cuál es el acuerdo? Pues que ya Dios no es masculino, no es algo separado de nosotros, que Dios no tiene nada que ver con la religión. Ahora Dios es el universo y somos nosotros quienes creamos la realidad. Esas son las nuevas características del concepto de Dios, al que llamamos universo. Y es a lo que yo llamo la nueva religión. Vale, eso existe y es lo que será. Y de hecho nada más que hay que ver, por ejemplo, la cantidad de información que hay por las redes, por todos los sitios, sobre sobre la nueva religión. Y no es sino una programación más. La nueva emisora está emitiendo y nos resuena. Y está todo lleno de incoherencias. ¿Por qué? Porque el concepto es una incoherencia. Vamos a ver. ¿Cómo no va a ser una incoherencia cuando tú estás creyendo en algo y al creer en algo estás dando lugar a su contrario? Por eso el sistema de esta realidad, el sistema de creencias, es un sistema de conflictos. Cuando yo me aferro, por ejemplo, a decir que creo en Dios, yo estoy dando lugar a que exista la posibilidad de que Dios no exista. Lógicamente, es un sistema de conflictos, el sistema de creencias. Por lo tanto, el nuevo concepto del universo, todos son incoherencias. Ya hablaré de eso en otros episodios a los que llamaré creando coherencia. Es todo, si tomamos palabras, tomamos estas imágenes que tanto corren por las redes, es todo una incongruencia. No se sustenta en la lógica. Y ahora voy a agradecer a personas que me dicen que cuando comenzaron a oírme pensaban que esto era una locura, que no estaban de acuerdo. Y yo digo, pero es que no se trata de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Cuando alguien está de acuerdo o no de acuerdo, es un concepto. Estamos hablando de opiniones y de creencias. Y yo no entro en ese juego porque yo no estoy hablando del juego. Yo te estoy invitando a salir del juego. Por eso cuando hay personas que dicen no estoy de acuerdo, yo digo, vale, no importa. No han entendido lo que yo estoy transmitiendo. Entonces hay personas que me han confesado que en un principio les chocaba muchísimo lo que yo decía, porque no tiene nada que ver con la realidad, con lo que siempre se ha dicho y con lo que se ha vivido. Y por eso yo digo todos al revés. Y me han confesado que de repente han empezado a tener clics y dicen, pero si es que lo que dice Ruth es lógica pura. Y esa lógica solo te puede llevar a la verdad, que solo es una, pero que es innombrable. Entonces yo me sonrío y digo, ahora estás pillando esto. Ahora estás pillando este canal limpio, este vacío, en donde donde cabe decir que hay una lógica, es coherencia pura y dura, a tope. Lo otro no lo era. Y cuando te posicionas allí es cuando dices, bueno, te va cambiando la realidad. Vas percibiendo la realidad desde arriba. Entonces, volviendo al tema del patrón, el patrón en sí es el concepto que se camufla. Y vamos a ponernos en lo que nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa? El individuo, nosotros, nos interesa a nosotros. Nosotros repetimos desde que nacemos y ponemos una línea horizontal, ponemos el punto 0, que es cuando nacemos.
y una X, por ejemplo, en el momento en el que estamos, ¿no? Y después la línea sigue, que sería el futuro. Y podemos ver que desde el punto 0 que nacimos hasta el X, que es hasta el día de hoy, todo es una repetición de patrones. Sobre todo, te vas dando cuenta cuando el patrón es desagradable. Es lo mismo siempre, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Me está pasando lo mismo con distintos camuflajes. Vale, vamos a volver. No quiero hacer esta emisión muy larga, no puede ser más de 1 hora, pero bueno, si tuviera que serlo, partiría y lo haría en otro momento en la siguiente parte, porque es muy importante esto. La unidad más pequeña, es decir, para que haya realidad, para que haya forma, para que haya pensamiento, para que haya idea, para que haya algo, hace falta de 2 cosas. Es creencia más emoción. Es algo que repito tanto, es tan obvio, que si se entendiera solo eso, se ha entendido todo. Emoción, ¿qué es? Energía. La energía es la materia prima de esta realidad. La energía es la que está en el campo cuántico. Yo no hablo del campo cuántico, porque eso está dentro de nuestra realidad, de nuestro cuarto, de nuestra ilusión. Por eso la física lo puede medir. Yo hablo de percepción. En la percepción te das cuenta de que el campo cuántico no es sino nuestra realidad aún no hecha forma. Es la materia prima por medio de la cual nosotros tomamos la forma. Digamos que la trastienda es el área del teatro en donde si hay que representar algo tenemos todo para representarlo. Si estamos representando la Edad Media, ahí también en la trastienda está el uniforme de un astronauta, pero no lo pueden ver los actores que están vistiéndose para representar la Edad Media. ¿Por qué no lo pueden ver? Porque están yendo a otro vestuario para coger lo suyo. Y porque todavía no lo pueden utilizar. Y como todavía no se puede utilizar el uniforme de astronauta porque el escenario no es el conveniente ni el adecuado, no lo ven. Vemos lo que podemos representar. Vale. Entonces, ese sería el campo cuántico. No existe. Está dentro del área. Es un área que necesitamos, que necesita el concepto para hacerse realidad. Es la materia prima. Vale, eso es energía. Cuando se hace forma, yo la llamo emoción. Entonces, para que algo exista, a esa energía del campo cuántico le tienes que dar un código, le tienes que dar una información, que nosotros en esta realidad lo llamamos creencia. Cuando creemos en eso, eso entra a formar parte de nuestra realidad. Porque ya existe, pero existe como una posibilidad, está en los vestuarios, son los utensilios del teatro. Pero como no nos lo creemos, no lo hemos visto. Cuando lo vemos, es la creencia. Y entonces nos vestimos de eso, utilizamos esas herramientas y comenzamos a hacer el guión, el rol que corresponda con esa creencia. Ese es el patrón. El patrón es energía más emoción. Y venga a repetirlo. Por eso no se trasciende. Trascender es romper la creencia, anular la creencia. ¿Qué es? Pues entender que el concepto Dios es un concepto y no cambiarlo por la palabra universo. Pero eso ya es percepción. Por eso digo que me dirijo a personas muy limitadas, a personas muy poco numerosas, a un número de personas muy reducido, que puedan comprender esto, que lo están comprendiendo ya. Bueno, entonces, ¿cómo se le habla al campo cuántico? ¿Cómo creamos la realidad? Por medio de la emoción de la energía.
a la que le metemos la creencia. Entonces, ¿qué significa la energía emocional en nuestra realidad? ¿Cómo la manifestamos? ¿Cómo expresamos una energía emocional en nuestra realidad? Por medio de los sentimientos, que también llamamos emociones. Vamos, para no confundirnos, vamos a decir emociones. Entonces, la misma creencia, si una persona tiene una emoción de merecimiento con esa creencia, le va a ir súper bien. Pero esa misma creencia, con una persona con una emoción de rechazo, de odio, de miedo, con la misma creencia le va a ir muy mal, porque es lo que está diciendo al campo. El campo solo entiende de energía, solo entiende de la emoción, no entiende de actos, no entiende de creencias, no entiende de palabras. Por lo tanto, cuando se dice la gran incongruencia o incoherencia de lo que sientes, lo que dices y lo que haces, si es lo mismo, eso es coherencia. No, perdón. No. Puedes decir lo que te dé la gana, puedes hacer lo que te dé la gana. La coherencia es la emoción. Yo puedo decir, quiero al mundo entero, soy ideal, yo puedo salir al estrado y ser súper famosa porque digo que le doy amor a todo el mundo. Y hago actos que todo el mundo entiende como amor, pero por dentro estoy sintiendo nada. Y encima siento merecimiento. ¿Qué me va a dar la realidad? ¿Qué me da el campo? Me va a dar dinero. Me va a dar más entornos para expandir eso. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo desde el merecimiento. Y es que encima estoy tocando un punto débil, que es el amor, el bien. ¿Esto qué significa? Que voy a ser muy popular porque es algo común a todos los personajes. Eso es coherencia para el campo. Y entonces yo voy a tener todo para ello. Por aquí pueden estar entendiendo muchísimas cosas. Y lo mismo pasa al revés. Personas que hacen actos malos. Matar, pues ya saben, ¿no? Actos que no nos gustan, deplorables. Pero lo hacen desde el merecimiento. El campo le va a dar más. Vale, pues ¿por qué he dicho todo esto? Para que entendamos por qué estamos repitiendo patrones y entendamos en qué momento nos encontramos. Resulta que el patrón es la creencia más emoción que tenemos. Creencias más emociones, porque los patrones se dividen en subpatrones, es decir, son como pequeños globitos, muchos globitos que tenemos nosotros, ¿no? Y que compartimos con otros. No hay una creencia que esté sola, por favor, por eso nunca elegimos. La gente en la nueva religión, en la nueva conciencia dice, es que elijo, no eliges, porque tú estás dentro de un concepto. Tú eres el concepto representándose. No eliges nunca, solo se elige desde la percepción, y ya es que no tienes que elegir porque todo es un uno. Es absurdo, esa es otra de las incoherencias lógicamente, de esta obra de teatro. Entonces, estamos repitiendo patrones. El patrón, cuando en la emisora está sonando a tope, está en su momento, en su marco, está la obra en caliente, el patrón se repite, y nos podemos dar cuenta, no darnos cuenta, nos dificulta cambiar de patrón, tenemos dificultades para verlo, para reconocerlo, no nos damos cuenta y tal. Pero estamos en el momento de reconocer el patrón. ¿Por qué? Porque hay una pared, porque el concepto está mutando. Y lo he dicho en las otras dos emisiones. Como el concepto está mutando, en esa vuelta, en esa mutación estamos, en esa distorsión, en ese momento en el que el dial está pillando el otro dial. ¿Qué significaría eso con respecto al patrón del concepto? Con respecto al concepto, que es una oportunidad buenísima o para que el patrón continúe a tope,
porque te metes en el siguiente dial, en el siguiente escenario, en el siguiente concepto, con el concepto en sí y que se hace más grande todavía, o no, o decir, uy, lo corto porque me he dado cuenta y entonces me quedo aquí, o elijo otro patrón, entre comillas, porque no se elige, entre comillas. ¿Cómo explico esto? Es muy complicado para mí dar ejemplos, porque las personas tendemos, nuestra mente tiende a que los ejemplos sean claros. Por eso las fábulas nos encantan, pero no nos hacen ningún bien, porque nos quedamos con las fábulas, nos las ha contado el abuelo, el abuelo se lo cuenta a tu madre a ti, tú a tus hijos, y mira qué bonito, pero seguimos siendo los mismos. ¿Por qué? Porque son cosas muy simples. En cambio, los patrones se disfrazan, mutan. Las experiencias humanas, por muy parecidas que sean, son muy individuales también. Entonces es complicado traer ejemplos y poner ejemplos claros que valgan a todo el mundo. Por eso los libros y los mensajes más vendidos son los que ponen ejemplos muy comunes y muy generales. Y tú dices, uy, eso me pasó a mí. Me ha encantado. Pero a lo mejor es que ni te pasó, pero te sientes identificado porque estás en esa emisora. Entonces, repito, es muy complicado para mí el traer ejemplos y que sean, es decir, el ejemplo los tengo, porque es que los veo a diario, es que no me hace falta ni inventármelos. Pero lo que es complicado es transmitirlo de la manera más pura, sin juicio, que es casi imposible, y sin distorsión para que llegue claro. Entonces, vamos a poner un ejemplo. A ver, imaginemos una persona que siempre ha estado con malestares. Pues bueno, sabemos que es todo lo que esté en esta realidad es una manera de comunicarte con la realidad. Por favor, no hay nada malo ni nada bueno. La enfermedad no es una distorsión de que si el alma, el ser, no. Es una comunicación con la realidad y punto. De repente caes malo y dices que estaba súper estresado. Ya está. Te estás comunicando y dices que no puedo seguir. Me tengo que parar, estar unos días en cama porque no puedo. Es una comunicación. Punto. Vamos a ser cada vez más sencillos. Vale, pues imaginemos una persona que está siempre con malestares. Muchas veces los malestares y todo eso que sufrimos y que tenemos, bueno, pues son cargas que vienen del mismo concepto, es decir, no son cosas tuyas. Fíjense si no tenemos responsabilidad sobre el malestar, porque realmente es una carga del concepto que lleva años emitiendo y tú vienes con esos malestares. Por lo tanto, no tienes responsabilidad sobre esos malestares. No te sientas culpable sobre esos malestares. No, ni responsable, ni mires a ver el porqué. Porque como te metas a mirar el porqué, vas a repetir, y vas a dar más vueltas. Vas a ser un actor indispensable para ese escenario. Hasta que no puedas más. Y de esos hay muchos ya. No nos hace falta más personas preguntándose para engordar el concepto. Vale. Entonces, ¿a qué me refiero? Que en este momento es un momento en el que el malestar en sí es decir, no es sino una forma energética, es un patrón que, repito, ¿qué significa un patrón? ¿Qué tiene detrás? Creencia más emoción. Yo creo estar enfermo. Es eso, la creencia. No vayamos más allá. Yo creo estar enfermo. Y la emoción es, incluso, hay personas que se pueden incluso hasta sentir bien dentro del malestar. Lo que pasa es que hay capas. Como sentirse bien en un malestar está mal visto, políticamente o socialmente mal visto, pues se envuelve en miedo, en pena, en sufrimiento, en que yo no quiero esto, en desconsuelo. Pero en el fondo quieres merecerte eso porque a lo mejor te va bien, tienes muchas personas que escuchan tus problemas, no sé, incluso puedes ayudar a los demás hablándole de tus problemas porque ellos tienen los mismos. Pues en este momento, como tú
emoción con respecto al malestar y de merecimiento, de que no te está yendo tan mal, porque tienes personas alrededor, porque puedes escribir un libro sobre tus malestares, puedes ayudar a otros, es el momento en el que el dial, el concepto, al pasar al nuevo concepto, te va a dar todas las posibilidades, es decir, tienes el escenario virgen para que eso se haga más realidad. ¿Qué significa? Que de repente hasta te haces famoso. O te haces millonario, pues porque escribes un libro, porque descubres un método, o porque tienes un montón de gente para hablarles sobre tus malestares y cómo has ido superando o cómo has ido viviendo pues tu experiencia con todos los malestares. Que los puedes seguir teniendo o no. En cambio, imaginemos el mismo caso, pero con una persona que rechaza el malestar, que sufre, que no puede seguir viviendo con los malestares, que ha dejado, ha tenido que dejar atrás muchas oportunidades en la vida, muchas posibilidades, pues por el malestar, que los malestares. Siempre le pasaba algo cuando tenía que tomar una decisión. Como no se pare esa persona a darse cuenta de esto, va a tener también el campo fértil, el concepto fértil virgen, ¿para qué? Para que le vengan miles de oportunidades y no poder realizarlas, porque eso es lo que ha estado haciendo hasta ahora. ¿Qué significaría? Que el malestar va a ser mayor y creará enfermedades peores. Todo es emocional. Todo es emocional. Ejemplo, otro ejemplo. Pues las personas nos encanta decir que somos independientes. Y yo cuando oigo a personas decir, es que soy muy independiente, digo, uy, no, bueno, normalmente son las personas más dependientes, depende de lo que los demás piensen de ellas mismas. Dependen del físico, del concepto de belleza, dependen de la familia, dependen de los amigos, de que les pongan me gustas en el Facebook, de que, no sé si me explico, dependen de todo. Pero son independientes porque a lo mejor viven solas. Bueno, pues hay personas que se creen independientes, pero realmente la emoción, ¿cuál es? La emoción es miedo. Tengo miedo a la soledad. Tengo miedo a no ser indispensable. Tengo miedo a que las personas no me digan qué guapo estoy, qué inteligente eres. Entonces van a tener el momento idóneo. Y ahora es el momento idóneo para estas personas, porque es que ahora todos podemos ser populares por medio de la tecnología. Por lo tanto, si esa persona realmente tiene una emoción de merecimiento, salta a la fama, aunque sea en su fama en su pueblo, o en los 2000 seguidores que tenga, ¿no? O a una fama mundial, dentro de lo que supuestamente sea algo egótico. ¿Y qué más da? Lo está haciendo desde una emoción de merecimiento. En cambio, ahora me refiero a lo contrario, una persona que dice ser independiente, pero en el fondo depende mucho de su familia, económicamente de su familia. Cuando digo familia, no solo me refiero a pareja, sino familia. A que vivir cerca de los padres, a que te laven la ropa, a las comidas familiares, a que si me pasa algo se lo tengo que comentar a mi madre, a que pues no me quiero hacer cargo de mí mismo, de irme de la casa de mis padres, pues porque aquí lo tengo todo y tal. Si esa persona en el fondo no ha hecho esto con merecimiento, sino con el mal gusto, mal sabor de boca de estoy siendo un inútil porque no he sabido realizarme, no he sabido salir de mi casa, crear un hogar aunque sea para mí mismo. No tengo por qué casarme, pero para mí mismo, esta persona va a tener una oportunidad importantísima para ver ese patrón. Pero ¿desde dónde lo va a ver? Desde el no merecimiento, desde el rechazo. Por lo tanto, la oportunidad que le va a venir va a ser desagradable. Entonces, le vendrá, por ejemplo, una enfermedad. Claro, ¿para qué? Pues para que la creencia, el código, que es dependo de mis padres, dependo de mi familia, se haga realidad, porque estás enfermo. Y entonces, ahí es cuando tienes que pensarlo. Uy, he creado todo esto, ahora tengo que cortar. Son oportunidades.
Es que por eso hablaba de la última decisión. Es la última decisión hasta que pasemos al siguiente concepto. Como no te des cuenta, pasamos al siguiente dial con ese patrón ya hecho realidad. Imaginemos todo lo contrario, una persona que vive en casa de sus padres, que todo el mundo dice, pues qué vago eres, que no te has realizado y tal, y le importe un bledo. Pues encima va a tener oportunidades, sí, como tiene merecimiento, pues le va a venir dinero, le va a venir oportunidades para que si no están sus padres, porque sean otras circunstancias, pero de que siempre sea un dependiente. ¿Por qué? Porque esa es la emoción por medio de la cual habló al campo y por medio de la cual está en el dial, en la transición del concepto. No sé si me estoy explicando, porque es muy complicado. Es muy fácil ver esto en los demás. Es muy difícil verlo en nosotros mismos. Por eso es bueno que lo veamos en los demás. Ejemplo. No sé si se han dado cuenta que cuando hay familias, por ejemplo, mujeres que se han quedado embarazadas muy jóvenes, normalmente sus hijas, también hijos, pero normalmente es hijas, les pasa lo mismo. Esto es algo que yo veo continuamente. Es que me quedé embarazada con 16 años, es que me quedé embarazada con 17 años, y fíjate, no sé qué, no sé cuánto. Eso que a su hija le pasa lo mismo. Y después a la otra hija lo mismo. Pues es el momento de parar el tiempo. Y entonces, como el tener hijos, el quedarse embarazada, es un don de Dios, porque eso es lo que se nos ha dicho y es buenísimo, pues entonces no paras el patrón. Y entonces vuelves, te vas al otro dial, al nuevo concepto, pues contento de ser bisabuelo y tatarabuelo, pues con 50 años. No paras el patrón. Vale, pero vamos a ponernos en el lugar de una persona que haya sufrido y esté sufriendo por esto. Y no pare el patrón porque tenga miedo. Porque es que abortar está mal. Por ejemplo. ¿Se dan cuenta? No lo ha parado. ¿Qué le vendrá? Pues entrará en el nuevo concepto, siendo tatarabuelo, siendo bisabuelo, siendo abuelo, pero con esa emoción de miedo. Y no digo más. Porque eso es el campo, eso le has hablado al campo. Lo has hecho desde el miedo. Desde que hay cosas que están mal hechas. No has entendido. Realmente no se ha entendido. Personas que, por ejemplo, han soñado toda la vida con viajar por el mundo. Esto es algo muy común, ¿no? Nos encanta y tal. Muchas veces este tipo de deseos y de sueños son sueños colectivos, no son tuyos, porque cuando realmente vas a hacer las maletas dices, porque si no me apetece irme a ese país. Pero bueno, vamos a suponer que realmente quieras pues estar un tiempo experimentando algo en un país que te atraiga muchísimo. Fantástico, pero es que resulta que estás casado, es que has tenido hijos, cuando no es porque no, bueno, ya sabes lo que implica eso. ¿Qué voy a contar que no sepamos? Pues entonces tienes un motivo para no hacerlo y te vas sintiendo mal, te sientes mal, te sientes no merecedor. Los niños van creciendo, luego después ya no tienes dinero porque tus hijos van a la universidad, luego es que tu mujer, pues no, porque es que toda la vida te ha echado en cara que has sido un egoísta, pues ahora es para ella, ahora bla. Al final no puedes hacer ese viaje. Pero ahora es el momento de hacerlo. Y entonces, si toda la vida has estado reprimiendo ese deseo por, evidentemente, por falsos bienes, falso bien, falsa moral, pues te va a venir algo muy gordo para que no hagas el viaje. A lo mejor se pone tu pareja enferma y entonces dirá, ¡buah! Pues ahora es que tengo que cuidar a mi pareja. ¿Por qué? Porque lo has hecho desde ahí. Es decir, nunca hiciste el viaje porque siempre tuviste un obstáculo moral, una causa moral, que encima está aplaudida. Es decir, son causas globales del universo, de la gente, de todo el mundo. Por lo tanto, te va a venir lo más común. En cambio, vamos a volver atrás. Si te das cuenta
Y dice, uy, ¿qué he hecho hasta ahora? Todo ha sido una mentira. Cuando yo realmente necesito hacer esto, ¿qué más da si la gente puede vivir sin mí? Y yo me merezco hacer esto. Entonces, a lo que voy, estamos en el momento ideal para que se den los dos caminos, el blanco o el negro. Ya no hay más salidas en la rotonda. Es la última decisión. Entonces, si te quitas todo eso y tienes una emoción de merecimiento, de decir todo lo demás no era sino una tontería que yo creí, entonces te va a dar igual tu mujer, la casa de campo, la casa de la playa, tu suegra, tu suegro, tus padres y tus hijos, en ese sentido, moralmente hablando, y vas a hacer ese viaje. Y es que encima, no es que lo vayas a hacer, es que encima a lo mejor hasta te sale gratis, y te empiezan a pasar cosas buenas. Y a los demás también, porque lo otro es falso. No hago esto porque es que le sienta mal a mi madre, a mi mujer, tal. Todo eso es falso. Y mantienes una estructura que está basada en el amor, la mantienes desde el miedo y desde la incoherencia, porque esta realidad está fundamentada en la incoherencia. Yo creo que después de haber escuchado esto y de haberlo entendido, quien lo haya entendido, lo entiende. Es conflictivo todo, todo y todo. Estos son los ejemplos que puedo dar. Bueno, que puedo dar, hay millones. Otro ejemplo es, por ejemplo, con el dinero. Bueno, hay muchas cosas que se hablan sobre el dinero. Pero ahora hay una nueva onda en el que dice salirte del sistema. Cuando yo hablo del dinero emocional, yo no hablo de salirse del sistema. Hablo de hacer uso del sistema porque es lo único que tienes. Para tú estar en otra frecuencia en la que el sistema te va a dar el dinero. ¿Cómo? No se pueden imaginar hasta qué punto ahí el sistema te va a dar el dinero. Cosas que no hubieras nunca imaginado. En cambio, todas esas nuevas personas que están empezando a entrar en cursos, en información nueva, de salirse del sistema, de estar en la onda, de que menos mal que te has dado cuenta de esto, eres un afortunado por entrar aquí y por tener esta información, todo esto, mucho cuidado, porque entras en este tipo de información de financiera, de nuevos negocios, de nuevas creencias sobre el dinero, pero con la emoción de no merecimiento. El dinero tiene mucha carga, por favor, mucho cuidado. Y ahí donde hay más fracasos y más frustraciones, porque es de lo más complicado de entender. Cuando entiendes que el dinero es una energía más, igual que decir el amor, eso es una energía. ¿Qué es el amor? Pues no tengo ni idea. Cada uno lo expresará de su manera, a su manera. Cuando entiendes que el dinero es todo eso, no hace falta hablar de salir del sistema. Nunca podrás salir del sistema, porque el sistema somos nosotros. El sistema es un concepto. Y el concepto te da la oportunidad de salirte de él. Te da la sensación de que te estás saliendo del sistema. Pero te lo ha dado el mismo sistema. Es como si el concepto fuera un carcelero y te está abriendo la puerta a un patio tan grande que te crees que has salido de la cárcel. Entonces hay muchísimas personas atrapadas. Entonces, realmente están atrapadas en esta creencia, pero no lo saben porque realmente están por encima de las personas que están en la cárcel todavía del dinero, del trabajo, tal. Vale, muy bien. Pero no se dan cuenta que le están dando mucha importancia a eso. Y esas personas, como les toque el tema del dinero, las hunde. ¿Por qué? Porque se han metido en un entorno que tiene poco suelo. Y encima este entorno que tiene poco suelo rechaza el trabajo del empleado, del trabajo de lunes a viernes, como si eso fuera algo malo. Como si la nueva realidad fuera es que no hay que trabajar de lunes a viernes. Y entonces el que dice eso no se da cuenta que tienen otros que trabajar de lunes a viernes para que tú no trabajes de lunes a viernes. No se dan cuenta de eso porque no pueden darse cuenta, porque ellos están ahí. Entonces el que trabaja de lunes a viernes tiene un suelo. ¿Por qué tiene un suelo? Porque es un concepto bien arraigado, es un escenario bien denso. Lo otro no está tan denso.
Entonces están peor, porque la actitud que tienen, la emoción es de desconcierto. La emoción es, merezco el dinero, pero tengo muchos conflictos, porque al mismo tiempo necesito que los demás sean ignorantes para yo ganar dinero. De la ignorancia de los demás yo gano dinero. Pero al mismo tiempo estoy rodeado de toda esa gente. ¿Qué hago? Y no sé cómo agarrarme. Creo que estoy fuera del sistema. No tengo puntos de referencia. Y el sistema es quien te está haciendo sentir así y confuso. Y hay muchos conflictos. Pues es el momento ahora también de hacer un merecimiento. De decir, me merezco todo esto. Y no estar tan sujeto y tan identificado a estas nuevas corrientes del dinero. Es decir, me lo merezco, ya me vendrá la información cuando la necesite. En cambio, al contrario, se están haciendo esclavos de la nueva era, el nuevo código del dinero. Son los obreros del siguiente escenario. Justo lo que ellos quieren ahora dejar atrás. Bueno, en la siguiente emisión pues seguiré hablando de esto, de los patrones, de la última decisión, porque tienen que entender que esta es la última decisión, porque el escenario que se está mostrando ahora va a ser el futuro, va a ser el escenario denso, el del futuro. Es decir, será el escenario donde sonará la emisora a tope. Recuerden que los diales son a las emisoras lo que las creencias son a los conceptos, es lo mismo. Un dial es una creencia, un concepto es una emisora. El dial da lugar a escenarios, las creencias dan lugar a guiones, a acuerdos diferentes. Repito, háganse la idea, concepto da lugar a creencias y las creencias a guiones, a acuerdos diferentes. Emisora es lo mismo que concepto, da lugar a diales y los diales a escenarios, es lo mismo. Los escenarios son guiones. Y yo estoy invitando a percibir, a estar por encima de las emisoras. Cuando estás por encima, que estás en medio de esos dos diales que están ahora conviviendo, eres más rápido. Cuando digo más rápido, puedes coger cosas del siguiente escenario como del anterior, pero no te posicionas en ninguno. ¿Eres un bicho raro? Pues qué importa que seas un bicho raro, pero como te autodefinas como bicho raro, has caído en las redes del concepto. Y esto es lo que ocurre con muchas cosas que yo transmito. Es que yo ya venía sintiendo eso. Has caído en las redes del nuevo concepto. Seguiré hablando sobre todo esto en la siguiente emisión. Muchas gracias una vez más por estar aquí. Espero que haya sido de utilidad y sobre todo que disfruten. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.